Saludos amigos, Adelaida Martínez, a darle la bienvenida a nuestra Rafael audiencia Núñez. para iniciar en esta entrega de reseñas un programa especial con muchos contenidos de informaciones nacionales, internacionales, una entrevista central importantísima con el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, director nacional o director ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias 911. Sí, es importantísima esta entrevista porque muchos dominicanos desconocen la esencia y la importancia de cuidar este tipo de instituciones, que es para salvar vidas. Sí, en el plano internacional hemos tenido muchas informaciones relativas a la próxima reunión del G7, la guerra entre Rusia y Ucrania que se sigue radicalizando, y eso es lo que tenemos. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman dice que se está sobrecalentando la economía norteamericana y que necesita un balde de agua fría para evitar cosas mayores. Pero vamos a ver el resumen que nos tiene la joven Yarit Ortiz sobre las noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. República Dominicana fue sede del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, OMT, celebrado en Punta Cana, donde se dio especial relevancia al desarrollo sostenible de esta industria, que además reunió a líderes a nivel mundial. El evento estuvo encabezado por el ministro de Turismo dominicano David Collado y el secretario general de la OMT, y además contó con la presencia de ministros y delegaciones de los países miembros de la OMT. Y en otras informaciones, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, afirmó que el primer cuatrimestre del año ha sido grandioso para la banca en general, pero específicamente para la entidad bancaria. Asimismo, dijo que es el líder en activos y depósitos. Pasando con otras noticias, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 1 de junio los recursos de apelación de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes procuran se les varíe la prisión por otra medida de coerción. El aplazamiento se hizo porque los querellantes en construcción civil y el Ministerio Público alegaron que no fueron notificados con tiempo. Y continuando con el ámbito judicial, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoció la solicitud de medida de coerción de 1 año a implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández durante un presunto atraco ocurrido el pasado 16 de abril en las inmediaciones de una discoteca del Distrito Nacional. En otras noticias, murió el destacado político dominicano Virgilio Bello Rosa, ex procurador general de la República en el gobierno de Hipólito Mejía, entre los años 2000 y 2003. Bello Rosa fue reconocido como político de probada honradez en el quehacer partidario y en el ejercicio de la profesión del derecho. Pasando al ámbito internacional, el presidente de Ecuador se encuentra en el ojo del huracán tras disolver la Asamblea Nacional en pleno juicio político. El presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional del país mientras que el órgano liderado por la oposición intentaba destituirlo por cargos de malversación de fondos. Y en otro orden, la guerra en Ucrania marca el pulso en la cumbre del G7. Y es que el encuentro de los líderes del G7 llevado a cabo en Japón tiene como tema principal la guerra de Rusia en Ucrania, a la que se espera llegue el presidente Volodymyr Zelensky. Además, en el marco del encuentro, el primer ministro británico Rishi Sunak y el gobierno estadounidense anunciaron por separado nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Los anuncios se conocen cuando el G7 en conjunto evalúa nuevas medidas que se prevé apunten a las exportaciones de Moscú. La desnuclearización y la seguridad en el Indo-Pacífico también forman parte de su agenda. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarit Ortiz para Reseñas.
entrevista central de reseñas damos la bienvenida al subdirector ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez. Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Damos la bienvenida a reseñas al subdirector ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez. Aquí estamos de nuevo, Adelaida Martínez y Rafael Núñez, con la entrevista central. En esta ocasión tenemos al coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, director ejecutivo del Sistema Nacional 911. Así que bienvenido a este programa, coronel. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por la invitación, don Rafael, Adelaida. Sí. Muy complacido por participar en este programa. Vamos a, ¿verdad?, abundar un poco sobre el sistema de emergencia nacional 911, tan importante a la hora de presentarse cualquier inconveniente en términos de salud, accidentes de tránsito y hasta otros aspectos que muchos ciudadanos pues desconocen que no son competencias a veces del 911. Y sobre todo, Adelaida y Randolfo, coronel, que se creó mucha confusión a principio de este gobierno de si el Sistema Nacional de Emergencia 911 había bajado su rendimiento. Tenemos la oportunidad de hablar con usted. Yo hice un tour por allá y de verdad quedé gratamente impresionado. ¿Qué es el Sistema Nacional de Emergencia 911? ¿Mediante qué se crea y qué es lo que debe hacer? Bueno, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 nace en el 2014 como un sistema que coordina la atención de todas las emergencias que se producen en el país. Es un modelo de gestión que coordina los recursos de diferentes agencias de respuesta que están destinadas a atender toda la demanda de cualquier emergencia que tenga cualquier ciudadano o habitante de la República Dominicana. Luego, en el 2017, el sistema, luego de que este sistema tuviera cierto nivel de éxito dentro de la zona metropolitana, que fue donde empezó, se hizo una modificación a la ley en donde se le da ahora otras responsabilidades, una responsabilidad ahora de una cobertura nacional, y también se le pasan otras responsabilidades también que ayudan a eficientizar al sistema, como por ejemplo, se convierte en el órgano regulador o administrador de la red de radio estratégica del país. Esto asegura la interoperabilidad de todas esas agencias. ¿Cuántas agencias? Son más de 30 agencias de respuesta que dan atención o que nosotros coordinamos su atención. Aparte de eso, también el sistema en esa ley se le da la responsabilidad de regular y administrar la red de videovigilancia pública del país. Esa red de videovigilancia pública, ¿en qué favorece a la sociedad su funcionamiento y cuál es la cobertura que tiene ahora mismo? Bueno, ahora mismo nosotros estamos administrando 5.132 cámaras que están repartidas en todo el territorio, de las cuales la mayoría están en Santo Domingo y en Santiago, y tenemos también un plan de expansión a todo el país. Bueno, esa red de videovigilancia tiene varias funciones. La primera función es nosotros poder detectar, sin que una persona llame al 911, poder detectar estos eventos y poder despachar de manera oportuna las unidades de emergencia. Esa es la primera función. La segunda función es que es una herramienta de la policía, ¿verdad?, para vigilar las diferentes zonas de interés de la policía o de seguridad. Hay una tercera función, que es la función forense. Es la función más utilizada de esta red.
esta función forense tiene a su vez dos funciones, dos subfunciones, vamos a decir así. Está lo que nosotros llamamos investigaciones en caliente, que es donde la policía utiliza esta herramienta para resolver casos, para hacer investigaciones y para determinar si todos los eventos delictivos y criminales que los oficiales del DICRIM en este caso tienen asignado. Es importante decir que en el año pasado, en el 2022, la policía resolvió cerca de 7.000 casos con esta herramienta, que son los principales usuarios. Hay otra etapa, que es la otra función, dentro de lo que es la utilización forense de esta red, que la utiliza el Ministerio Público o un juez competente, Esto es cuando el Ministerio Público o la justicia necesita de evidencias gráficas como prueba de los casos que son judicializados. Existe un procedimiento mediante el cual ellos acceden a esas pruebas, gráficas. Sabemos, perdona Rafael, sabemos lo estratégico y lo factible, ¿verdad? Y efectiva que ha sido esta red de vigilancia. Es un aporte, yo diría, a la humanidad, el tema de la tecnología a través de las cámaras colocadas en puntos estratégicos. Sí, así es. ¿Verdad? Usted decía, tienen acceso la policía, obvio que debe tenerlo, el Ministerio Público. ¿Qué pasaría si un ciudadano, por ejemplo... Eso iba a preguntar, la misma pregunta. O sea, cualquiera puede ir, yo quiero este dato, quiero esta información. Si necesita, por ejemplo, si tiene un accidente, hay un asesinato, tener acceso a esas imágenes a través del 911, ¿qué podría hacer? ¿Está reglamentado? Claro que sí. Primero está reglamentado por la Constitución, que garantiza la privacidad de todos los ciudadanos. Excelente. El 911 no es un servicio, en este aspecto de la videovigilancia, no es un servicio al público, al ciudadano. Básicamente el ciudadano utiliza esa red, pero a través del Ministerio Público, de la policía, unas instituciones. Nosotros no damos un servicio al ciudadano. El ciudadano no puede ir al 911 a buscar las grabaciones que está. De hecho, eso está bastante regulado y el ciudadano no tiene acceso de manera directa. Pero evidentemente... A través de los mecanismos, ¿verdad?, ya establecidos. Un mecanismo establecido, una orden judicial, el Ministerio Público que está investigando su caso puede accesar a esos videos que no son del ciudadano. Esto, claro, es para garantizar la privacidad de todos nosotros en las vías públicas. ¿Hacen falta más cámaras? Porque 5.000 y pico para el país como que me parecen pocas. Sí, bueno... realmente estamos administrando recursos limitados para necesidades ilimitadas. La ciudad siempre necesita estar más vigilada, tanto por personal humano de la policía en sus patrullajes como por cámaras. Nosotros lo que hacemos es que eficientizamos la instalación de la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros utilizamos mapas de calor que coordinamos junto con la policía. Estos mapas de calor nos dicen a nosotros dónde se producen la mayor cantidad de hechos delictivos en las vías públicas. Y nosotros priorizamos la instalación de cámaras en ese lugar, en el caso de la policía. Pero también nosotros instalamos cámaras en lugares en donde se producen la mayor cantidad de accidentes de tránsito, donde se producen la mayor cantidad de eventos en donde nosotros, claro, como tenemos acceso a la información de las llamadas telefónicas y de los eventos que nosotros coordinamos, nosotros podemos generar un mapa de calor que nos dicen en qué punto de la ciudad se producen más esos hechos. Y esos son donde priorizamos. Una especie de levantamiento hacen, muy bien. Nosotros tenemos un mapeo en tiempo real de los eventos que se están produciendo en la ciudad o en todo el país. Quiere decir, por ejemplo, en el caso del tema de salud, llamadas de emergencia por temas de salud, cuando van al lugar, que hay una llamada que se produce, una llamada por un tema de que a alguien le pasó algo en su casa, ¿ustedes cómo procesan eso? Si nos puede explicar desde el recibimiento de la llamada hasta la asistencia, ¿cómo se produce eso? Bueno, nosotros tenemos un modelo operacional. Y el tiempo, porque había alguna queja de que si no estaban llegando a tiempo, ¿cómo va eso? Bueno, hay varias preguntas. Primero déjame responderte el modelo operacional nuestro para que la teleaudiencia pueda entender cómo nosotros operamos.
y a mí me gusta siempre hacerlo con un ejemplo. Si una persona observa que ha sucedido un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito, que dicho sea de paso es la emergencia número 1 que nosotros atendemos, los accidentes de tránsito, históricamente desde el inicio del sistema hasta la fecha. Ese es el que está en el ranking como número 1, lamentablemente. Seguimos en cifras rojas con eso. Sí, pero bueno, han estado disminuyendo, pero sigue siendo en el número 1. Sí. Y un dato interesante, siendo las motocicletas el principal protagonista de estos eventos. Pero continuando con la respuesta a la pregunta que usted me hacía, vamos a suponer que un evento se dé en una de las calles, vamos a decir, en la Máximo Gómez con Obando, en esa esquina, se da un evento, un accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito puede llegar al sistema a través de tres formas. Puede llegar a través de que sea visualizado por nuestro sistema de videovigilancia, o que un oficial de DGCET, por ejemplo, o un miembro de la policía que esté patrullando la zona se da cuenta de que sucede eso, o una persona que haya sido afectada o que haya sido testigo del evento llame por teléfono al 911. Esas son las tres formas que nosotros podemos detectar que un evento sucedió. Luego que ese evento entra al sistema, entonces el operador de recepción de llamada hace 2 preguntas. Son 2 preguntas que deben de responderse, que condicionan el despacho de las unidades de emergencia. ¿Cuáles son estas 2 preguntas? ¿Cuál es su emergencia y dónde usted está ubicado? Esas son las 2 preguntas. Parecería fácil, pero no es tan fácil, debido a la forma en que nosotros los dominicanos nos comunicamos. Estas preguntas se pueden derivar en más preguntas, porque nuestros operadores están... Hay muchas quejas de algunos ciudadanos que dicen que le preguntan demasiadas cosas. Es cierto. A ver. Es cierto. Hay muchas quejas y muchas veces esas preguntas pueden resultar un poco necias, porque yo mismo he sido usuario del sistema y yo mismo he sentido eso. Pero sí, primero tenemos que saber qué emergencia está sucediendo para que el sistema pueda determinar cuáles son las agencias que deben de responder ese tipo de emergencia. Entonces, es difícil a veces responder, porque muchas veces las personas no saben qué sucedió, qué está sucediendo. Y esa pregunta de qué tipo de emergencia es se deriva en varias preguntas más, que, como le dije, nuestros operadores están entrenados para tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Esa información es vital y parecerían necias todas esas preguntas. La segunda pregunta que hay que responder es ¿dónde usted está ubicado? Esa pregunta es más difícil todavía, puesto que, como ustedes saben, el nivel de información de la gente no es tan alto. Las personas no saben dónde están. Y no es porque... No, y yo mismo, si estoy en una zona que no frecuento, ¿verdad? No saben qué calle no sé en qué calle estoy. Pues yo puedo estar... Bueno, yo sé que yo estoy en la Máximo Gómez, pero ¿esquina qué? No sé a qué nivel estoy. Sí. ¿Verdad? Nosotros hemos creado algunos mecanismos que pueden ayudar a la persona a ubicarse para darnos esa información, en frente a qué usted está, dónde usted sabe en qué sector está, qué usted está viendo. Hay una cantidad de preguntas que se derivan de la primera pregunta, que es dónde usted está. O sería perfecto que una persona llame y diga, tuve un accidente de tránsito en tal esquina, número tal. No es, eso es, nunca sucede, nunca sucede. Ay. Nunca sucede. Yo tuve una experiencia en donde en la esquina de mi casa yo vi un accidente y yo llamé al 911 y yo sé dónde yo vivo, por Dios. Pero yo tenía que darle la mayor información y esas preguntas yo mismo sentía que yo estaba dilatando el proceso. Sin embargo, hay algo que hay que también entender. El operador que recibe la llamada lleva un protocolo. Lleva un protocolo que lo lleva a levantar esa información. Y no importa quién llame. No importa quién llame. Pero no tiene que cerrar la llamada para que las unidades vayan de camino. Porque el que toma la llamada no es el que despacha las unidades. Ahí está la magia de nuestro sistema. Esa persona continúa preguntando y una vez levantada la información de qué emergencia es
y dónde está ubicada, continúa preguntando para dimensionar el caso y que las unidades cuando lleguen tengan la mayor cantidad de información posible. Oye, eso. Entonces, hay que entender que esa persona que es la que toma la llamada no es la persona que despacha. Ahí es que viene la magia. Perdón ahí. Sí. Entonces, cuando se produce esa llamada y es una persona que sufrió un infarto en la calle, el operador ya va dando esa información a que va a dar. Claro, claro que sí. Él va levantando el sistema. Nosotros tenemos un sistema que se llama CAD, que es Computer Assisted Dispatch. O sea, es despacho asistido por computadora. Sí. Mientras esa persona va tomando la información, va redactando todos los datos que tramitando la solución ahí mismo, mientras tiene al ciudadano en línea. El sistema va tipificando la emergencia, el tipo de emergencia y el lugar en donde se está dando. El sistema automáticamente la envía a una serie de despachadores que nosotros tenemos que están divididos por agencia de respuesta, policía, DGCET, el Servicio Nacional de Salud para el caso, bomberos, todas las agencias que nosotros tenemos, que ya le dije que nosotros tenemos más de 30. Y de esas 30 tenemos 5 primarias que tenemos dividido en esas agencias tienen despachadores divididos por zona. Es decir, que en salud hay un despachador para la zona que le corresponde esa emergencia y ese despachador maneja los recursos de esa agencia de respuesta en esa zona. Entonces él es que decide cuáles son las ambulancias, en el caso de que necesite una ambulancia, que deben de asistir a ese evento. Todo eso se da en un tiempo de 2 minutos para el levantamiento de la llamada y 2 minutos para el despacho. Es decir, que todo se coordina en un mínimo de 4 minutos. Todo se coordina en ese tiempo. Luego hay un tercer tiempo, que es el tiempo de despacho a llegada. Ese tiempo es el tránsito. Se puede encontrar con un tapón. Es el tiempo del tránsito. ¿Cuánto dura ahora promedio? Bueno, miren, el tiempo ahora promedio general es de 22 minutos, ahora mismo. De 22 minutos. Evidentemente nosotros estamos manejando por zonas diferentes tiempos. Nosotros estamos manejando ahora mismo de 17 minutos en cierta zona y 22 minutos en otra zona. Eso es actual, al día de ayer. Nosotros estamos monitoreando esos tiempos, nosotros los monitoreamos todo el tiempo, lo estamos monitoreando. El tiempo del tránsito ahora mismo está rondando por encima de los 15 minutos. Está rondando el tiempo del tránsito. Coronel, denos una oportunidad porque nuestro programa Reseñas hizo una visita al Sistema Nacional de Emergencia 911. Vamos a ver lo que María Alejandra La Sala nos hizo del sistema. Adelante. Este trabajo me encanta ayudar. Mi trabajo me hace sentir más satisfecho de lo que hago. Me levanto con mejor actitud porque sé que pues, con mi trabajo puedo ayudar a las personas. Para la República Dominicana, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que entró en vigencia el 31 de mayo del 2014, llegó para aportar tranquilidad y seguridad a la población ante los sucesos que requieren atención y tratamiento de inmediato. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, saludos. 911, buenas. Ha sido el esfuerzo de 9 años ininterrumpidos que ha logrado crecer y expandir sus servicios a casi el 92.3% del territorio nacional. Esto a través de seres humanos que detrás de la línea telefónica fungen como el primer eslabón en la gran cadena de asistencia a las emergencias que salvan vidas. Lo primero es que nosotros tenemos bien claro que lo que nosotros podemos hacer para ayudar a esa persona es tomarle los datos. Eso es sumamente crítico. Según datos ofrecidos por la entidad, desde su entrada en vigencia en el 2014 hasta el 2021, recibieron más de 30 millones de llamadas, coordinando la atención a las emergencias en procura de salvaguardar las vidas y bienes de los ciudadanos.
Como ya hemos visto, la información es clave. Son dos datos importantes para despachar las unidades de respuesta. ¿Cuál es la emergencia y dónde está ocurriendo? Y dependiendo de la magnitud del evento, los operadores podrán realizar preguntas adicionales para dimensionar adecuadamente la asistencia y despachar la unidad que va a ir en auxilio. Gracias al sistema que tenemos de comunicación interna, pues puede ir involucrado. Ok, tengo accidente en Lincoln con 27. Ya sabe que tiene que, ya automáticamente DGCET ya está involucrado. La policía también, por default. Ojo, queda todo grabado. Todo lo que se va hablando y todo lo que se va haciendo está quedando grabado. En ese sentido, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, Coronel Piloto Randolfo Rijo Gómez, ha reiterado en varias ocasiones que la información suministrada es fundamental, así poder garantizar una respuesta eficiente ante las emergencias. Como parte del seguimiento para fortalecer la atención primaria, los procesos de consolidación y mejora en respuestas a las emergencias y los proyectos de expansión en la cobertura de los servicios, el presidente Luis Abinader a finales del año 2022 puso a disposición de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias del Servicio Nacional de Salud 58 vehículos para la eficiencia de sus operaciones. A través del Boletín Mensual de Transparencia del Sistema Nacional de Emergencias, Reseñas pudo constatar que en el mes de marzo del 2023 se recibieron 410.463 llamadas, ocupando el primer lugar los accidentes de tránsito con un 11.6%. Las llamadas por violencia doméstica ocuparon el 7.8%, los incendios un 7.5%, dificultad respiratoria para un 6.3% y emergencias obstétricas para un 6%. La finalidad de la entidad es sensibilizar a la población sobre la incidencia del Sistema 911 en la protección de la vida y bienes de los residentes en la República Dominicana. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. Gracias a María Alejandra por ese trabajo. Y lo que decía el coronel ahorita, y ahora visto el trabajo, viene a mi mente una película que se llama 911, que protagoniza Sandra Bullock, y nos muestra la realidad de lo que pasa un operador de emergencias, de la carga emocional que recibe. No sé si tienen ustedes un cuarto de desahogo, como lo vi en la película. Claro. No, sí. Que nos tendríamos que ir a pausa, Rafael. Vamos a pausa. Entonces tenemos que ir a pausa, pero es importante esta parte, porque la parte humana de todo el que trabaja en el 911 importa mucho. Vamos a pausa y retornamos con la respuesta. Cosas que parecen de película y que son de la vida real. Así es. Estábamos comentando de la parte humana, de la carga que reciben quienes trabajan en el 911 y nos acaban de compartir algo que me ha dejado en shock. Imagínese que le toca recibir una llamada como operador del 911 y le toca bien de cerquita porque es un caso de un ser querido suyo, con una tragedia, podría decirse, una crisis. ¿Cómo sobrellevan ustedes en el 911? Y fue la pregunta que se quedó en el aire. Estos casos con el personal, cuando tienen una crisis, cuando se sienten impotentes, cuando no han podido resolver algo que los frustra y les impacta a nivel psicológico. ¿O qué preparan ustedes para que esas cargas emocionales puedan ser
evadidas por alguna vía. Sí, bueno, primero, lo primero es cumplir con nuestra misión. Hay operadores, no sucede a menudo, pero hay operadores que se sienten abrumados por algún evento que viven cuando reciben la llamada. Cuando eso sucede, entonces hay un mecanismo para que un supervisor o otro operador tome automáticamente la llamada y continúe la misión de salvar la vida y de coordinar esa atención. Eso es lo primero. Luego nosotros tenemos también que cuidar a nuestros operadores. Claro. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros operadores y nuestros operadores tienen unas salas, nosotros lo llamamos quiet rooms, que son lugares en donde ellos pueden cada cierto tiempo, deben de ir, relajarse, ellos toman su celular, oyen música, ellos se relajan en esa sala y porque no siempre se desconectan. No siempre la sala está poblada de todos los operadores. Nosotros tenemos un software que nos dice, dependiendo de la cantidad de llamadas que está entrando, cómo se van poblando. O sea, no es un trabajo que ellos están, es duro, es un trabajo muy duro, pero es un trabajo que hay unas normas internacionales de descanso para que ellos puedan botar un poco esa presión. También nosotros tenemos servicios de psicología en donde estas personas pueden desahogarse y pueden tratar los temas que están relacionados no muchas veces, no solo con lo que ellos viven en la operación, sino también otros temas personales. Pero hay algo importante. Nuestros operadores y despachadores saben que son héroes. Y el salario emocional que ellos sienten al trabajar ahí es increíble. Es increíble. Allá todo el mundo tiene un espíritu de cuerpo muy fuerte. Yo lo percibí, la energía cuando fui. Usted lo percibió. Allá, sí. Porque saben que ellos están ayudando a salvar vidas. Ellos lo saben y eso motiva al ser humano. Eso está en la naturaleza de todos nosotros y ellos lo viven. Y realmente es una satisfacción muy buena. Es interesante inclusive hablar con ellos. Cada cierto tiempo hablo con ellos, me reúno con ellos y cada experiencia me llena de orgullo realmente. A mí me llena de orgullo trabajar ahí y ellos son los que están en primera fila. Realmente. Ahí hay una sinergia, se nota una sinergia. ¿Se han disminuido? Son buenos muchachos. Perdóname, Rafael. ¿Se han disminuido las llamadas molestosas? Sí, se han disminuido, pero no como quisiéramos realmente. Aunque las llamadas molestosas no significan un problema en sí. La mayor cantidad de llamadas molestosas que nosotros recibimos son llamadas silenciosas, que deben ser llamadas accidentales. Aunque nosotros recibimos llamadas de personas que piden información o que usan el sistema para cosas que no son emergencias. Yo le puedo comentar que, para poner un ejemplo, la población ya conoce el sistema y demanda más del sistema y confía mucho en el sistema. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, que es el segundo evento mayor que nosotros atendemos, nosotros recibimos muchas llamadas de violencia de género, pero muchas veces esas llamadas de violencia de género no son de una emergencia. ¿Por qué? Y déjenme aquí un poquito aclarar esa parte. Las emergencias son toda amenaza inminente o actual a la vida, a la integridad física o los bienes. Debe ser actual e inminente. En el momento. En el momento, para hacer una emergencia. Si una mujer ha sido abusada por su pareja, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, pero ese abuso sucedió la semana pasada o ayer, hay otros mecanismos que el Estado tiene para atender ese caso, ¿verdad? No es una emergencia. No es una emergencia. Sin embargo, si la mujer está siendo agredida en el momento, es una emergencia. Y nosotros debemos de coordinar la atención lo más rápido posible para atender ese evento. Pero nosotros recibimos muchas llamadas de personas que ya sucedió el evento. Eso no es una llamada molestosa, pero no es una llamada al 911 para atender una emergencia. Entonces hay que diferenciar. En ese caso, nosotros derivamos la llamada a la agencia que tiene que dar respuesta a este caso. La Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, que tiene las políticas para atender esta situación. A propósito de violencia de género, cuando visité las instalaciones de ustedes, pude ver un video
en donde una pareja iba en su vehículo, el tipo se paró a darle golpe a la mujer, a él no sabía que una cámara le estaba grabando, bajó del vehículo a seguirle dando a la mujer, Sí. y entonces el operador inmediatamente llamó a la policía, ahí mismo apareció la policía. O sea, a mí de verdad que Sin recibir una llamada, solo visualizando. no, ahí. que lo vieron por el video y llamaron excelente. ahí mismo. Sí, ahí hay mismo. muchos eventos que se despachan que el ciudadano no sabe cómo se dio ese Mira, qué despacho, interesante. ese despacho. Yo lo vi el video. Claro, claro, eso es un ejemplo de cientos que hay de situaciones que se resuelven a través del sistema de videovigilancia en donde el operador, nosotros tenemos operadores 24 horas al día que están monitoreando esas cámaras. Eso le iba a preguntar, ya ese es un personal aparte, porque Sí. están los operadores recibiendo las Exacto. llamadas y Claro. eso, y está el que está Está pendiente vigilando. de las cámaras Claro, que están eso es un colocadas. personal de la policía. Es un Ok. personal de la policía que monitorea eso y él tiene la capacidad de lo que nosotros llamamos crear un caso para que la sala de despacho, que son los mismos que despachan cuando los operadores le dan la información, puedan despachar unidades. Eso es un caso, ese ejemplo que usted nos está comentando es un ejemplo de cómo la policía utiliza nuestra herramienta. Muy bien. Sí, y eso es común diario. O sea, yo tengo un ejemplo que puedo comentar aquí, donde hace unas semanas yo estuve dándole una vuelta en la noche a esos muchachos y me di cuenta de una señora que se detuvo en una esquina de la ciudad, una señora en un vehículo lujoso, se para en un semáforo. Y de repente el semáforo se pone en verde, era de madrugada, eran como las 2 de la mañana, se pone en verde y el vehículo no se mueve. Algo pasaba ahí. Algo pasaba. Entonces un operador ve que el semáforo se pone en rojo, en verde, y la señora se desmonta, una señora sola, una señora de cierta edad, ¿verdad? Se desmonta sola y se queda parada en fuera. El operador entonces de una vez despacha una unidad de policía que están patrullando, una motorizada, y la motorizada se acerca a preguntar qué sucede. Resulta que la señora, parece que el vehículo tenía un desperfecto y no pasaba el cambio. Y ella llamó a sus familiares a esperar que llegaran. Y la policía se quedó con ella hasta que llegó. Esa señora y sus familiares no se dieron cuenta que la alerta se dio a través de nuestro sistema de videovigilancia que están cuidando nuestras ciudades. Y simplemente la policía llegó hasta que los familiares llegaron y hubo una grúa que se llevó el vehículo. Esos son el tipo de cosas que el sistema Ojalá coordina. pueda fortalecerse más el sistema. Claro, se está fortaleciendo. El sistema ha venido fortaleciéndose desde su creación. Yo debo decir que este sistema es un ejemplo de continuidad de Estado, que se ha mantenido y se ha fortalecido desde su inicio hasta ahora. Es un proyecto que todavía continúa en implementación y que los retos van en aumento. Usted nos decía que los tiempos han aumentado, eso fue una de sus preguntas hace un momento, pero realmente lo que ha aumentado de manera desproporcionada es la demanda de atención a emergencia. Le voy a poner un ejemplo, mira. Excelente. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es el lugar, el territorio en donde se dan la mayor cantidad de emergencias. El 60% de las emergencias que se dan en el país completo se dan en el Gran Santo Domingo. En el 2014 se coordinaron 66,000 y pico de acciones. De emergencias. Sí. Y en el 2020, en medio de la pandemia, se coordinaron 270,000 para un crecimiento en la demanda de atención a emergencia de un 200 y pico por ciento, casi 300%. Es decir, que la demanda sigue en aumento, las personas confían más en el sistema y cada vez lo demandan más. Lo demandan y ahora demandan mayor calidad, ya es un derecho que le asiste a la población y que ellos lo demandan, ¿verdad? Sin embargo, los tiempos han aumentado casi sistemáticamente desde su creación, obedeciendo no tanto a la demanda, porque esta demanda ha crecido de manera exponencial, pero los tiempos no han crecido de manera exponencial. Los tiempos, cuando el sistema inició, rondaban los 18 minutos, casi 19 minutos de respuesta. Te estoy hablando en sentido general, porque hay tiempos que pueden pasar eso y hay muchos eventos. Porque hay otros factores que intervienen. Hay muchísimas variables que intervienen. Yo le pongo un ejemplo
que se lo comentaba a usted de manera personal. Yo estaba en Atodamas, en San Cristóbal, donde un amigo, y estando sentado en la galería, ocurrió un accidente en la casa del lado. Se metió un vehículo y atropelló a una mujer que estaba barriendo y estaba debajo del vehículo. Mi amigo se paró, llamó al 911, llegó allá a Atodamas en 26 minutos. Vino los bomberos, la ambulancia y la policía, los 3 llegaron juntos. Y de verdad me sentí muy satisfecho. No, perdón, 16 minutos. 16 minutos. 16 minutos, no 26, 16 minutos. Y asistieron, sacaron, la señora murió lamentablemente siempre. Ay, Dios. Pero de verdad, yo siento, coronel Randolfo, que con la visita y lo que usted está explicado aquí, que el dominicano no conoce la profundidad y la calidad de ese servicio. No lo conoce, no tiene conciencia de eso. Pero la pregunta que va ahora es, ¿hacia dónde debe ir el 911? ¿Qué debe fortalecerse? ¿Y cuáles son las metas en ese sentido? Bueno, el Sistema Nacional de Atención a Emergencia ha ido fortaleciéndose y va a continuar fortaleciéndose. Ahora mismo nosotros nos estamos enfocando en fortalecer la zona de mayor demanda, es decir, Santo Domingo, Santiago, las zonas turísticas, pero también aumentar la cobertura. Actualmente, aunque nosotros nos hemos enfocado en aumentar la cobertura, tomando en cuenta el factor demanda, la demografía, que se impacte en la mayor cantidad de personas, quedan pendientes unos territorios en la República Dominicana, que son las 7 provincias fronterizas y otros municipios que todavía no tienen cobertura. Es compromiso llevar el servicio a todas las provincias de la República Dominicana. Actualmente nosotros damos cobertura en 25 provincias. Eso es parte. Pero también existe un fortalecimiento a nivel tecnológico que ya nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos actualizando nuestra plataforma para llevarla a una nueva generación. Todo se hace de manera simultánea. El show debe continuar, como dicen los artistas. Tenemos que ir trabajando tenemos que ir avanzando en la medida que estamos trabajando. Y es algo que, como dije en un principio, es un proyecto que todavía está en implementación. Yo tengo la fe y la esperanza de que nosotros vamos a llevar el sistema a toda la población y que vamos a fortalecer la zona donde tiene mayor demanda. Para poder reducir el tiempo de respuesta, que es el principal indicador que la población siente, ¿verdad? Como indicador de eficiencia del sistema. De hecho, el año 2022 ha sido el segundo año en donde el sistema ha podido bajar los tiempos de respuesta. El sistema ha ido aumentando los tiempos de respuesta en la medida que ha ido avanzando la cobertura y que la demanda se ha ido incrementando. Y en el año 2017 hubo una reducción de los tiempos, pero fue de 30 segundos. Sin embargo, en el año 2022 fue de más de 3 minutos y nosotros debemos de continuar esa reducción. Son importantes. Sí, son importantes. Y debemos de continuar eso. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Nosotros vamos a eficientizar cada vez más esa coordinación y apoyar a las agencias de respuesta que son las protagonistas. Así es. La Policía Nacional, la Dirección de Atención a Emergencia Extrahospitalaria, que dirige nuestro querido amigo y comandante el general Méndez, que es quien opera las ambulancias, porque hay una confusión. Las personas los usuarios creen que el 911 son ambulancias. Sin embargo, el 911 coordina esa atención y cada agencia de respuesta es la responsable de esa operación. Y nosotros, como sistema, debemos darle las herramientas tecnológicas para que ellos puedan lograr dar ese servicio de manera oportuna y de calidad. Ese es el principal reto que tienen ustedes, reducir las respuestas, porque confluyen muchas instituciones, por ejemplo el tránsito, que es un caos en República Dominicana. Es un caos no solamente por las autoridades, sino por la educación ciudadana. Ese es el principal reto para que puedan reducir esa capacidad de respuesta. Sí, el reto es darle
estas herramientas a las agencias y que las agencias la utilicen. Y un reto que tiene el 911, que yo entiendo que lo hemos sorteado de manera exitosa, es que nosotros coordinamos muy efectivamente con todas esas agencias. Nosotros debemos ser una de las instituciones del Estado que tiene un nivel de interoperabilidad, nosotros debemos tener el nivel de interoperabilidad más grande que tiene cualquier institución del Estado dominicano. De acuerdo a lo que yo vi allá, es así, sí, realmente. Eso es clave. Eso hay que irlo a ver para darse cuenta de lo que él está diciendo. O sea que, de verdad, Coronel Randolfo Rijo Gómez, ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí, que pueda conversar con nuestra audiencia y explicarle el alcance que tiene el Sistema Nacional de Emergencia 911. Muy satisfecho con las explicaciones y tiene usted un gran dominio también del sistema, así que le felicitamos. A pedir por decreto que se quede ahí. La importancia de ser un buen vocero. Eso es clave. Y si usted no es un buen vocero y es un consejo gratis, asesórase, coja, ¿verdad? Training. Training, que se puede. Muchas gracias. No, gracias coronel. Gracias a ustedes. Yo antes de irme, no quiero que se me quede eso, ¿con qué personal cuenta el 911 y cuál es el perfil a la hora de ustedes elegir para que se trabaje ahí? Bueno, nosotros contamos, la institución cuenta con una cantidad de colaboradores de 1.400 personas. ¿Cómo? Sí, y nosotros realmente somos... Sí, me encuentro poco. 1.400 personas nosotros necesitamos. Wow. Es la que cuenta la institución. Se ve la eficiencia con que se trabaja. Sí. Por esa a nivel nacional. Y el perfil es muy variado. Nosotros tenemos muchos técnicos de alto nivel. De hecho, yo mismo cuando fui designado me sorprendí del nivel del personal que yo encontré en el sistema. Bueno, ¿se necesita más personal? Siempre se necesita porque es un proyecto que está en crecimiento y en expansión. Sí. Nosotros en la medida que vamos necesitando, vamos contratando y tecnificando cada vez más. Muy bien, muchas gracias, coronel. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Sistema 911 es de nosotros todos los dominicanos. Sí, hay que cuidarlo. Cero llamadas que bloqueen un espacio a una verdadera emergencia. Gracias a ustedes por estar ahí, como cada sábado, con reseñas. Pórtense bien y como siempre le decimos, Rafael, el que quiera portarse mal, que lo haga asumiendo las consecuencias. O que se tomen una sola. Feliz resto del fin de semana.